Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días, entre la fiesta del Corpus Christi y la del Sagrado Corazón de Jesús, mientras comenzamos nuestra oración e imploramos el auxilio divino, somos conscientes de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Cuando un día le preguntaron al escritor inglés Chesterton qué pensaba él que sucedería si Jesús viviera en nuestros días, si se hiciera presente eso en pleno siglo XIX cuando él vivió. Y él contestó inmediatamente a aquel periodista que esa no era una hipótesis, que Jesús está presente en el sagrario, en los sagrarios. Y ya sabemos lo que sucede. A principios del siglo XX, en España hubo un obispo llamado Manuel González, el obispo del sagrario abandonado. Decía en una obrita que empezó a escribir en 1910, las alzas y bajas de prosperidad en la vida de la Iglesia no tienen otra explicación ni razón que el uso que se ha hecho de la Santísima Eucaristía. Le llamaban el obispo del sagrario abandonado porque se encontró tantas veces en sus visitas, primero como sacerdote y luego como obispo, iglesias en ruinas, donde la Eucaristía no había sido cuidada, había sido abandonada. Sobre los sagrarios cristianos proyectan sus fatídicas sombras dos grandes enemigos, escribió, el abandono y el robo sacrílego. El abandono, que parece que llega a olvidar quién es y qué se merece el huésped divino del sagrario, y lo deja vivir en tabernáculos desvencijados, roídos por la polilla y a veces por los ratones, empolvados y adornados por telarañas, alumbrados, cuando lo están, por lámparas estropeadas, con puertas de cerraduras y bisagras tan débiles que al más leve esfuerzo se abren, en copones ennegrecidos por el desaseo, mal cubiertos por capillos mugrientos y sobre corporales de color indefinido a fuerza de no ser lavados ni renovados. Un abandono material de tantos y tantos sagrarios de Jesús. Abandono material que reflejaba el abandono espiritual. Tiene razón Chesterton cuando hacía notar que ya sabemos lo que pasaría si Jesús estuviera en medio de nosotros. Basta mirar cómo se le trata en el sagrario, en la Eucaristía. Una situación que hacía llorar el corazón de Jesús. Y cuando en pleno siglo XVI se le apareció a Santa Margarita María Alacoque, le pedía una gran enmienda,
una gran enmienda por todos los ultrajes, las desatenciones, la indiferencia, los sacrilegios, desde luego, contra su divino corazón presente en la hostia, que se cometían en la Francia de aquel tiempo. Una gran enmienda. Margarita María Alacoque le comentó estas cosas a quien fuera su confesor, el jesuita San Claudio de la Colombier. San Claudio tenía una vida eucarística plena, intensa, y reconoció inmediatamente allí la voz de Jesús. Es verdad, decía San Claudio de la Colombier, que hemos llegado a puntos en los cuales se ha perdido de vista el deseo de Jesús, y tantas almas se conforman con un culto exterior. Se conforman con las apariencias. Y decía en una de sus homilías, en un sermón de fuego, que tantos pecadores preferían, con un mal pretexto, no acercarse a comulgar, pero seguir en su pecado. Cobarde, les decía él. Con el pretexto de no ofender a Dios, lo ofendes todavía más. Y como para disfrazar esa comodidad, esa afición, ese apego al pecado, incluso se daban el lujo, por decirlo así, de tranquilizar sus conciencias con la riqueza de sus limosnas o de lo que daban para el culto. Pero Jesús, decía San Claudio de la Colombier, no ha querido estar en una custodia de oro con piedras preciosas. Donde quiere estar Jesús, y lo decía a la letra, es en los estómagos. Jesús dijo: tomen y coman. Y es ese corazón amorosísimo de Cristo que tiene hambre de nuestra hambre. Cuando la Iglesia, instruida por el Espíritu Santo, ciertamente, ha rodeado de un culto tan hermoso, esplendoroso, todo el rito de la exposición del Santísimo Sacramento, la exposición solemne, las velas, la custodia, el incienso. Lo ha hecho no para alejarnos, no para colocar al Señor en una vitrina como si fuera pieza de museo, sino como dice tal cual el ordenamiento, el ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa, para que nos den más ganas de comulgar, para que crezca en nosotros el deseo de la comunión, para que se nos abra el apetito, pues, el apetito del alma. Jesús tiene hambre de que nos dé hambre, de nuestra hambre de Eucaristía, y tiene sed de nuestra sed. El mismo San Manuel González cuenta cómo no todo
era negro y desalentador en ese principios del siglo XX, en una España que en parte pues había abandonado sus agrarios. Había también signos hermosos de fe. Cuenta cómo en un pueblo, a causa de los alborotos políticos y la persecución religiosa que ya comenzaba en esas décadas, el sacerdote tuvo que salir precipitadamente del pueblo y se llevó consigo la llave de la parroquia o la dejó escondida, pero nadie la encontraba. Y al enterarse los vecinos de ese pueblo que la iglesia del pueblo se había quedado cerrada y por consiguiente el sagrario a soledad forzosa y abandono hasta de la luz de la lámpara, se les ocurrió una idea muy delicada. Se corrió la voz por todo el pueblo de que el sagrario estaba allí abandonado o sin cuidado y sin su lámpara. Y entonces cada vecino compró una lamparita, un vasito con aceite y desde sus casas alumbraban. Y así lo estuvieron haciendo durante un largo tiempo. Y fue tal la emoción del sacerdote cuando regresó, al entrar al pueblo y fuera de día que de noche, encontrar esas lámparas votivas. Cada casa se había convertido en una lámpara votiva, en una lámpara del sagrario, que recordaba a sus habitantes que allí estaba Jesús. El corazón amorosísimo de Cristo nos habla constantemente en su palabra, nos alienta con su evangelio que venimos escuchando estos días en el largo y precioso Sermón de la Montaña, donde Jesús nos enseñó a orar, a superar la justicia de los escribas y fariseos, a convertirnos en sal y luz, a construir nuestra casa sobre roca, a ir en nuestra caridad a niveles insospechados. Y no podríamos sin su ayuda. No podríamos sin este alimento. Sin la Eucaristía no podríamos. Necesitamos del cuerpo de Cristo. Y en estos días nos hacemos el propósito de implorar al Señor que nos dé más hambre, porque el hambre nos hace ingeniosos, porque el hambre despierta la creatividad. Que nos dé hambre de Eucaristía para que, venciendo un poco los temores o las dificultades aparentes o reales, tengamos ese ingenio para salir al encuentro de Cristo y, digámoslo así, poder, como por una ventanilla, como en esos restaurantes que se podía pasar por la ventanilla para llevar y alimentarnos, tomar la Eucaristía. Que no pase demasiado tiempo porque el alma se malacostumbra y empieza la inanición. Una gran enmienda. Se le trata muchas veces mal y aunque exteriormente se la vea engalanada la Eucaristía, muchas veces da pena encontrar una custodia hermosísima, bella, pero sola. Exposición solemne de la Eucaristía, pero no hay nadie. Se le ha dejado solo. Mejor estaría no hacer exposición solemne y que el Señor no fuera tratado con esa especie de dejadez. Es de eso de lo que se quejaba Jesús
Santa Margarita María Alacoque. Porque donde quiere estar Jesús es en nuestras almas, alimentarnos. Qué bien supo tratar la Santísima Virgen María y qué bien han sabido muchos santos tratar al Señor Jesús en la Eucaristía. Que aprendamos de ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.